Estamos con una persona que tiene opinión autorizada y mucha experiencia para conversar ¿de qué? De los ahorros de todos los chilenos y las pensiones futuras. Muy buenas tardes, Cristian. Cristian, muy buenas tardes. Qué gusto tenerte acá. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cristian, fíjate que la Comisión Bravo acaba de emanar su informe hace poco tiempo y la gente está muy preocupada por las pensiones que está recibiendo hoy día, que son bajas, y la Comisión emitió creo que 58 recomendaciones. Yo las leí todas. Y yo tengo una posición crítica respecto a muchas, pero a mí me gustaría que tú nos hicieras un análisis de qué te parece el informe de la Comisión Bravo, si tú crees que da en el meollo del asunto para resolver los problemas y en qué cosas tú no estarías tan de acuerdo con ella. Mira, la Comisión Bravo hizo un estudio y hace unos años atrás la Comisión Marcel también repitió o hizo un estudio y presentó propuestas. Entonces, esto es algo que ya se ha estudiado hace un tiempo. Efectivamente, la gente no está contenta con sus pensiones, hay pensiones que son objetivamente bajas. Pero, sin duda, esto es un síntoma. Y cuando uno tiene un síntoma, así como una enfermedad, que una persona tiene fiebre, lo importante es tener claro cuál es el diagnóstico, porque a partir de ahí, el remedio es en base al diagnóstico que se hace. Y si uno hace un diagnóstico errado, probablemente las soluciones van por el lado errado. Si uno hace un diagnóstico más correcto, las soluciones van a ir por el lado correcto. Yo creo que del informe de la Comisión Bravo hay cosas que son destacables y muy interesantes. En primer lugar, destaca que la edad de jubilación de las mujeres de 60 años hay que igualarla con la edad de jubilación de los hombres de 65. ¿Por qué? Porque las pensiones de las mujeres están siendo sustancialmente inferiores a las pensiones de los hombres, por una razón que es muy sencilla. La edad de jubilación es 5 años antes que la de un hombre, es decir, una mujer se jubila a los 60 años, tiene derecho a retirarse. En ese momento, una mujer que tiene 60 años tiene una esperanza de vida de 30 años más, es decir, puede en promedio las mujeres chilenas vivir hasta los 90. Por lo tanto, con lo que ahorró hasta los 60 años, tiene que vivir 30 años más. Y por lo tanto, más o menos ahorró, si cotizó todos los meses durante toda su vida laboral, ahorró durante 35 años el 10% de su sueldo y quiere vivir 30 años con el 70% del sueldo. La verdad, eso es algo que no se logra. Cuando uno atrasa 5 años la edad de jubilación, la jubilación, más o menos para entender una regla sencilla, por cada año que uno atrasa la jubilación, el monto que recibe de pensión es aproximadamente un 10% más. Es decir, si una mujer atrasa de 60 a 65 años la edad de jubilación, su pensión aumenta prácticamente un 50%. Y en ese momento las tasas de reemplazo ya son bastante más razonables. Esa es una primera cosa. La segunda cosa que es bien importante entender es que este sistema se creó en el año 81. En el año 81, esta mujer que a los 60 años hoy día le quedan 30 años más, en ese momento le quedaban solo 20. La expectativa de vida de una mujer de 60 años en el año 81 eran 20 años y la de un hombre de 65 eran 12 años. Un hombre hoy día de 65 tiene una esperanza de vida de 20 años más. Por lo tanto, lo que se ahorra, el cálculo que se hacía, que era financiar en promedio 12 años de pensión para un hombre y 20 para mujer, hoy día es necesario financiar 20 años y 30, es decir, más de un 50% más de lo que había cuando parte el sistema. ¿Y eso qué significa? Muy sencillo, hay que ahorrar más durante la vida laboral y por lo tanto hay que aumentar la cotización que se hace mensualmente. Eso también lo recoge la Comisión Bravo recomendando un aumento en la tasa de jubilación. Tú tocabas la Comisión Marcel y efectivamente en el primer gobierno de la presidenta Bachelet formó esta comisión donde se repiten, yo te diría, muchas de las ideas que recoge ahora la Comisión Bravo y que han estado en la palestra en el último tiempo. Por lo tanto, no era necesario hacer una Comisión Bravo, una nueva comisión, para poder llegar a un diagnóstico compartido. O sea, la mayor cantidad de gente sabe que para poder tener mejores pensiones, sobre todo en el caso de las mujeres, la edad de jubilación tiene que ser mayor, de los 60 a los 65 años,
Hombres y mujeres deben ahorrar más en la vida útil de trabajo. El gobierno te puede proponer que eso sea de cargo del empleador. Seguramente van a terminar llegando a un sistema mixto. No veo al empleador haciéndose cargo de esto sin que tener que ajustar mes a mes la plantilla laboral. Por lo tanto, a mí esta comisión, como me ha pasado con otras comisiones asesoras presidenciales, pero tú sabes mucho más de este tema, me suena más bien un blanqueo a ocultar una ideología que apunta más bien a formar un sistema de ahorro único. No sé si se llame AFP estatal, no sé si se llame un sistema del día de mañana que sea de reparto por sobre de capitalización individual, pero siempre quedo con la duda de que lo privado no está siendo privilegiado. Por lo tanto, blanqueamos con comisiones, decimos cosas lindas, pero llegado el momento de los que hubo. Cuando se va al Parlamento se suele torcer eso. ¿No te provoca eso? Mira, a mí lo que me pasa cuando yo veo esto es que la Comisión Marcel en el año 2006 ya recomendó aumentar la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 65 años. La Comisión Marcel también dice que hay que aumentar el ahorro. Y fíjate, voy a citar un párrafo de la Comisión Marcel del informe que dice: postergar la reforma previsional involucra no solo el riesgo de que los problemas no se resuelvan, sino que se genere un círculo vicioso de frustraciones, cuestionamientos y conflictos que a la larga amenacen la propia viabilidad del sistema. Entonces, sabemos todos que si estamos atrasando las medidas que mejoran las pensiones, lo único que estamos haciendo es que la gente tenga una frustración mayor y que los problemas no se solucionen y por lo tanto la tomen contra el sistema, que no es el problema. Y por lo tanto que le echen la culpa. Y por lo tanto que le echan la culpa a la AFP. De este tema vamos a seguir hablando. Luego de la próxima pausa estamos conversando con Cristian Rodríguez, gerente general de AFP Habitat. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez. Queridos auditores, estamos aquí de vuelta en Directo al Grano conversando temas muy interesantes que tienen que ver con cómo vamos a vivir nuestra vejez si tenemos pocos ahorros. Mira, yo creo que aquí hay un tema que es bien importante de entender con las pensiones, porque las cifras se usan para todo y por supuesto yo tenía un profesor en la universidad que en la primera clase dijo que las estadísticas servían para todo, incluso para decir la verdad. Y la verdad, lo que está pasando acá es que se habla mucho de las pensiones bajas y las pensiones promedio y se comparan con lo que hay y se habla de un fracaso del sistema. Yo quiero hacer solo un par de puntos. Este sistema requiere que uno ahorre durante 20 o 30 años, idealmente 40 años de trabajo. Eso es lo que está diseñado. Uno empieza a trabajar del orden de los 20 a 25 años y se pensiona a los 65 años, es decir, uno tiene 40 años que trabaja. En los sistemas antiguos y en los sistemas de pensiones en general en el mundo te exigen una cierta cantidad de años trabajados para tener derecho a pensión. Entonces, en el sistema antiguo en Chile, por ejemplo, la gente tenía que trabajar a lo menos 20 años para obtener una pensión. En algunas cajas se podía, con 13 años creo, lograr una pensión y en otras un poco más. Se cotizaba entre pensiones y salud, según el informe de la Comisión Bravo, del orden del 50% del salario. Eso entre lo que ponía el empleado más el empleador. Y con eso se lograba y se pagaba pensiones a quienes cumplían el requisito de haber trabajado 20 años o más. Bueno, más de la mitad de las personas no cumplían los 20 años de imposiciones porque trabajaban un tiempo de empleado, otro tiempo independiente, cosa que pasa hasta el día de hoy. Y ellos no tenían ninguna pensión. Entonces las pensiones de las que estamos hablando del sistema antiguo son pensiones de gente que trabajó más de 20 años. Las pensiones del sistema AFP, a diferencia de las del sistema antiguo, el ahorro que uno hace es un ahorro propio. Es de cada persona, está en su cuenta individual y al cumplir la edad de jubilación lo va a retirar. Haya cotizado seguido durante 40 años todos los meses o haya cotizado una sola vez en su vida. Esa plata igual está, igual la va a retirar. Lo que pasa es que cuando va a retirar esa persona que hizo un solo depósito en la vida, esa pensión va a ser extraordinariamente baja. Entonces, cuando uno toma los números generales, nosotros hicimos un ejercicio de nuestros pensionados por vejez del año 2013 y 2014. Todos los pensionados por vejez de Habitat de esos 2 años. ¿Y qué nos encontramos? Que la pensión promedio era de 161.000 pesos. Una pensión bajísima. Y uno dice, esto
no está entregando las pensiones que se debe. Sin embargo, eso incluye pensiones de mujeres que, por ejemplo, tuvieron que hacer una sola cotización para poder recibir el bono por hijo. Y por lo tanto, hicieron una cotización, se pensionan y tienen pensiones de 500 pesos, de 1.000 pesos. Son pensiones irrisorias. ¿Ah? Tomamos nosotros las personas que habían cotizado 20 años o más. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que este promedio pasaba a 346.000 pesos. Era la pensión mínima que uno habría tenido en ese sistema. Sin embargo, separamos los hombres de las mujeres. ¿Por qué? Por lo que hablábamos anteriormente. Las mujeres se pensionaban antes, a los 60 años, y por lo tanto las pensiones son más bajas. Los hombres que nos encontramos, 448.000 pesos de pensión promedio, y las mujeres 250.000 pesos. Una pensión bajísima. La de los hombres, sin embargo, para ellos es una tasa de reemplazo de 72%, es decir, aproximadamente el 70% del sueldo promedio de sus últimos 10 años es lo que están recibiendo en pensión. Y si uno se va a las personas de 30 años cotizados, que es lo que lleva este sistema, que además de 40 no podemos estar evaluándolo antes de que cumpla su madurez, las pensiones promedio ya eran de 486.000 pesos. Pero cuando uno separa de nuevo la de los hombres y las mujeres, nos encontramos mujeres con pensión promedio de 318.000 pesos, que es una pensión bajísima. ¿Por qué? Porque está pensionando a los 60 años. Si ellas esperaran 5 años más, esas pensiones promedio serían 50% más, entonces estaríamos hablando de 470.000 pesos. El caso de los hombres, las pensiones fueron de 673.000 pesos promedio. Eso dio una tasa de reemplazo de 79% para las personas que pensionaron. Por lo tanto, el sistema ha entregado pensiones razonables para la gente que ha cotizado regularmente durante toda su vida activa. Eso también fue corroborado por un estudio de Ricardo Paredes que hizo de la Universidad Católica, donde vio y le dio tasas de reemplazo de 70%. La Comisión Bravo tomó las cifras del estudio de Ricardo Paredes y llegó a las mismas cifras que Ricardo Paredes, es decir, que las pensiones estaban, incluyendo el pilar solidario, entre 70 y 80% en tasa de reemplazo para quienes habían cotizado por 25 años o más. Pero la Comisión dice, bueno, aquí hay una parte importante por bono de reconocimiento, que la verdad es bien discutible si el bono de reconocimiento ayuda o no ayuda, porque el bono de reconocimiento ha rentado 4% desde el año 81 y las AFP 8%, y por lo tanto si hubiese estado la plata en el fondo de pensión sería bastante más plata. Pero lo que hace es, toma y proyectan hacia adelante y hacen una proyección para el año 2025 y ahí se llega a conclusiones de que las pensiones van a ser malas. Lo que hay hoy día, las pensiones para quienes han cotizado regularmente durante toda su vida laboral, durante 30 años, y se han pensionado a edades de 65 o más, las pensiones han sido buenas. A mí me sorprendió para mal los resultados de la Comisión Bravo, básicamente por varias razones. Una, primero, es que no se reconoce con fuerza que las AFP han hecho una tremenda contribución al país y que las AFP sí han rentabilizado bien, o sea, con altas tasas de retorno las inversiones que se han depositado en la AFP. Y a mí me sorprenden muchas de las... Primero, que no hay una defensa realmente al logro que han tenido, porque efectivamente el problema ha sido que se ha cotizado por poco tiempo, que han habido lagunas, que la gente vive mucho más años, por lo tanto necesita ahorrar más. Todas cosas que eran bastante evidentes. Pero la Comisión se mete en otros temas. Y, por ejemplo, se mete en el tema de que se va a eliminar la posibilidad del retiro programado. Para mucha gente que tiene una expectativa de vida corta, el eliminar el retiro programado y irse una renta vitalicia significa que la compañía de seguro se va a quedar, para esos casos, con los fondos heredables de las personas que están en esa comisión. ¿Es así o no? Mira, la verdad, a mí me sorprendió muchísimo ver esa recomendación dentro del informe de la comisión. No la entiendo. Y efectivamente, como tú dices, están obligando a las personas a tomar una renta vitalicia. Es decir, están quitando opciones. Y efectivamente, como tú dices, una persona que está con una enfermedad o que genéticamente su familia es de vida corta, muerte temprana, no está tomando la decisión correcta. Por lo tanto, el retiro programado es una muy buena alternativa para algunas personas. Para otras personas es mejor tomar la renta vitalicia, sin duda. Pero hay que tener las dos alternativas. Tener la libertad de elegir es algo que se está perdiendo. Fíjate que en la comisión que yo estuve, en la Comisión de Salud,
y en esta comisión Bravo de las AFP me da la impresión de que incluso la gente que uno piensa que representaría la idea de la libertad termina cediendo frente a ella y termina pensando que el Estado va a decidir mejor que uno las cosas que a uno le competen. Y a mí me parece que es realmente frustrante que una persona no pueda decidir dónde deja su ahorro y que le quiten la posibilidad de que tenga una masa heredable a través del fin del retiro programado. Otra cosa que me sorprendió, porque esto para el auditor es súper interesante, si usted lo obligan, señor auditor, a irse a retiro programado y su expectativa de vida es más corta, usted va a vivir menos que lo que le estima la compañía de seguro, será la compañía de seguro la que herede su dinero. Y a mí me parece que eso no es justo. Tampoco me parece justo que el patrimonio de una AFP se ha construido durante años con mucho trabajo, se ha construido formando una cartera de clientes y que se pueda forzar a la AFP a licitar el 10% de su cartera. ¿Eso no lo encuentras tú un daño, una expropiación patrimonial? Mira, yo creo que tú estás dando en el clavo aquí en dos temas muy importantes. Uno tiene que ver con lo que tú has dicho, sobre todo una persona, por ejemplo, hay personas que están enfermas y probablemente tienen una expectativa de vida corta. ¿Por qué los vas a obligar a tomar una renta vitalicia? Porque la renta vitalicia no va a distinguir si la persona tiene una está enferma o no, porque se hace un remate electrónico donde no distingue entre las personas y por lo tanto estás obligando a esa persona que va a tener una corta vida, que podría dejar el saldo de lo que ahorró como herencia a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, no a la cónyuge le van a pagar una pensión, pero en el caso del que lo puede dejar o una persona que está solo y lo quiere dejar a un sobrino, lo quiere dejar, ¿por qué lo vas a obligar a tomar una decisión que abiertamente es mala para ella? En el tema, el otro tema, el de la licitación de stock, y esto para que lo entienda la gente, es inentendible que a uno lo tomen y lo elijan y le digan usted, porque podría ser que vamos a licitar a todos los que terminan el RUT raya 1 y lo vamos a licitar y lo vamos a mandar a la AFP que tenga el menor costo. La verdad es que esto, volvemos a lo que yo les dije desde un principio. Aquí hay que tener muy claro cuáles son los síntomas y cuál es el diagnóstico. Y resulta que si el diagnóstico que se da es que el precio es lo más importante y aquí no hay movilidad al precio, entonces está forzando porque esa es la variable de decisión. La verdad es que una persona que tiene saldo acumulado no le conviene irse a ninguna de las AFP más baratas hoy día porque tienen la peor rentabilidad. Y la rentabilidad más alta es mucho más dinero y ahorro para la persona que se queda en ella que la diferencia de comisión que tiene que pagar. Entonces el precio no es relevante para una persona que ha acumulado saldo por más de 10 años. Entonces, ¿por qué lo están obligando a irse a un tema así, distinto? Ahora, además es inentendible, yo entiendo que esto es inconstitucional también, porque efectivamente, como tú dices, esto es una cartera de clientes que la AFP la fue ganando uno por uno y por lo tanto no veo por qué se les puede ¿Quedaste defraudado de alguno de los miembros de la comisión? ¿De cómo votaron? A mí me llaman la atención algunas votaciones, sin duda. ¿Ah? ¿Y a qué obedece? Lo otro que sí yo quiero entrar un segundo, porque aquí hay mucho del sistema de reparto y volver al sistema de reparto, y déjenme ir más que al tema sencillo, para que lo entienda la gente, porque esto yo creo que es importante entender una cosa más pedestre que estar tanta teoría de cómo funcionan los sistemas. En el año 85, por cada persona mayor de 65 en Chile, habían 7 personas entre 18 y 64 años. Entonces, uno podría haber financiado una pensión en que cada uno ponía, de los que estaban entre 18 y 65, el 10% de su sueldo, y los mayores de 65 tenían el 70% del sueldo y lo recibían. Y por lo tanto habría funcionado estupendamente bien. Pero esto es un país que va envejeciendo. Y en el año 2010 este número era 5,2. En el año 2050 van a haber 2 personas trabajando o en edad de trabajo entre 18 y 65 por cada mayor de 65. Por lo tanto, si quisiéramos mantener esa misma pensión, cada uno de los que está trabajando tiene que poner el 35% de su sueldo. Eso, ustedes se pueden imaginar que estamos hablando de cifras que no tienen nada que ver y por lo tanto son absolutamente inviables estos sistemas. Entonces, yo no entiendo por qué se sigue insistiendo en esta
Yo me imagino que no vas a querer entregar nombres de aquellas personas que te llamó la atención, por no decir que te defraudaron en su participación en la Comisión Bravo. Pero me imagino que esas personas tienen claro quiénes son, porque conociéndote tienen que habérselos dicho. El tema es por qué tú crees que tomaron esa actitud. Son directores de algunas AFP también, entonces es inexplicable. ¿Por qué tomaron esa actitud? Es un poco lo que el espíritu de lo que refleja la entrevista y la carta de José Antonio Guzmán, de que termina siendo todo un tongo porque tú te sublimas ante la autoridad y dejas tus principios de lado, se te corta tu voz, te quedas silente. Mira, yo no sé cuáles son las razones que hay detrás y la verdad las tendrán que dar cada uno de los que votó y cuáles son las propuestas y cuáles son las justificaciones que hay detrás de cada una de estas cosas. Sí hay propuestas que llaman la atención porque además hay propuestas que, si uno toma el total de propuestas, menos de la mitad apunta a mejorar las pensiones. Y eso yo creo que es bastante decidor, sí, que el foco tal vez ha estado en otras cosas. Por eso, y las otras, en términos generales, ¿a qué apuntan si no es a mejorar las pensiones? Hay varias que tienen que ver con el tema de la industria de la AFP, es decir, generar más competencia, porque, vuelvo, el diagnóstico es que como la gente no se mueve por precio, entonces el sistema no tiene competencia. Y solo quiero darles una cifra para que entendamos si es que esto se mueve o no por precio. La telefonía móvil, los celulares, yo creo que una industria que tiene bastante competencia, lo vemos compitiendo, que cambies el plan de aquí a allá todo el tiempo, que aparecen nuevos entrantes y discuten. Bueno, hasta hace poco tiempo atrás se cambiaban 80.000 personas al mes de compañías de teléfono celular. Esto es una entrevista que dio hace pocos días atrás el subsecretario de Telecomunicaciones. Y hoy día están felices porque la tasa ha llegado a ser el 7,8% o el 7% de las personas que tienen celular migran de una compañía a otra, aun cuando tienen portabilidad, es decir, lo único van por el precio. Resulta que en las AFP el 7,8% de los cotizantes se cambia en el año. Entonces es una industria donde la rotación es bastante mayor que la que tiene. Es una industria competitiva, Cristian. Tenemos muchos temas que tratar. Vamos a separarnos un ratito de nuestros auditores, vamos a saludar a nuestros auspiciadores y vamos a volver con otro tema que es muy interesante, que tiene que ver con qué va a pasar con los ahorros de las personas que tienen hoy día invertidos, sobre todo en Enersis, una compañía grande del IRSA. Pero antes de irnos a la pausa, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quedaste con alguna sensación, con un olfatillo de cariz ideológico esta comisión Bravo? No dice nada. Vamos a una pausa y ya volvemos. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez. Estamos de regreso en directo al grano, conversando en forma muy interesante, con pasión y con resolviendo hartas dudas con Cristian Rodríguez, gerente general de la AFP Habitat. Y Gonzalo, yo creo que aquí también hay un tema en que hay que entrar, que está en la coyuntura. Hoy día incluso hay notas de prensa al respecto y donde Cristian también podría informarnos cuál es su opinión con respecto a lo que está pasando. Sí, Cecilia, hay una operación que está pretendiendo hacer con Enersis. Enersis es una compañía gigante en Chile que tienen los ahorros previsionales, muchos de los chilenos depositados en ellos, y aquí hay una cierta pugna entre AFP Habitat y AFP Capital con la Superintendencia de Valores y Seguros por una operación en que está quedando mucha plata encima de la mesa que le pertenece a los cotizantes y que AFP Habitat y Capital están defendiendo. Y me gustaría un poco que tú le contaras a nuestros auditores, que todos tienen ahorros provisionales, estoy seguro, de cómo se están viendo afectados sus legítimos intereses minoritarios a través de esta operación y por qué a ustedes les preocupa tanto ese tema y por qué se le está negando a AFP Capital hacerse parte de este proceso, lo que a mí me parece una denegación total a la justicia. Entonces, hay una arbitrariedad enorme aquí y están involucrados los dineros de los afiliados. Me gustaría que nos contaras un poco la historia de esta operación. Sí, mira, la historia de esta operación yo quiero separarla en dos temas. Uno es la forma y otro es el fondo. ¿Y por qué quiero separarlo? Porque nosotros estamos estamos en dos frentes, defendiendo los intereses de nuestros afiliados, de la gente que ha puesto su confianza con nosotros. ¿Qué es lo que hay? Primero, hay una operación que está proponiendo Enel, que es el dueño de Enersis y de Endesa, y lo que está proponiendo es, primero, dividir las compañías, Endesa y Enersis,
y separar los activos chilenos y los activos latinoamericanos en compañías distintas y después tomar todos los activos latinoamericanos y fusionarlos en una misma sociedad. La verdad, nosotros no le encontramos valor a esta transacción y nos ha costado mucho entender y no hemos logrado obtener de parte de Enel ninguna explicación clara de dónde hay valor para los accionistas minoritarios en esta transacción. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta transacción, sin duda, y sobre todo la parte cuando se va a hacer la fusión, es una transacción con partes relacionadas. ¿Por qué? Porque quien va a decidir los términos de intercambio en la fusión, es decir, cuántas acciones de la nueva compañía recibe el accionista de Energy o el de Endesa, es el mismo. Es decir, en él, cuando va a transferir riqueza desde una sociedad, va a depender efectivamente en su mano de si los términos de intercambio son favorables a una o a otra. Y cuando uno mira lo que podría pasar en el resultado final, dependiendo de cuánto se deciden estos términos de intercambio, en él puede terminar siendo el dueño del 60% de la sociedad final en un extremo o del 36% de la sociedad final en el otro extremo, donde no valorizara los activos que tiene directamente. Por lo tanto, tiene un conflicto de interés muy fuerte, porque si los valoriza de una manera, llega a quedar con una participación mucho mayor. Entiendo, Cristian, quiere decir que aquí, de un mismo bolsillo, se va a decidir en cuánta plata queda para los accionistas minoritarios, dependiendo de que el controlador decida dónde deja el valor de la compañía. Exactamente. Y eso es una expropiación. Ahora, explícame cuál es el problema con la superintendencia. Aquí ¿qué es lo que pasa? Aquí hay dos cosas. Uno, esto efectivamente es una fusión y la ley de sociedades anónimas tiene las normas de cómo se trata una fusión. Pero también es una operación con partes relacionadas, porque Endesa, Enersys y Chilectra, que son las compañías que se fusionan, son las tres relacionadas. Por lo tanto, es una operación con partes relacionadas. La superintendencia lo vio así, lo considera todo esto una sola transacción, lo considera que es una transacción con partes relacionadas, pero dice solo va a aplicar las normas de fusión. Cuando las normas de transacción con partes relacionadas son complementarias, no son excluyentes y protegen aún más los derechos de los minoritarios, porque las normas de fusión normalmente están pensadas en fusiones en que hay dos contrapartes y no es fusión de dos compañías de un mismo dueño. Y por lo tanto, lo natural sería que se hicieran en forma complementaria. Es más, en el año 2012, cuando Enersys hace un aumento de capital en que entrega aportes de sociedades que tiene y los accionistas minoritarios entregaron aporte en caja, en dinero efectivo, esto también se trató de pasar como un aumento de capital en especie y no como una operación entre partes relacionadas. Y la superintendencia de esa época dijo que esto era una operación, un aumento de capital y una operación entre partes relacionadas, y le aplicaban las dos normas porque son complementarias. No entendemos por qué la superintendencia cambió ese criterio que aplicó para esta misma compañía hace solo 3 años. Yo creo que son dos superintendentes distintos. No, yo te lo digo un poco en forma sarcástica, Cristian, porque estamos hablando de la Superintendencia de Valores y Seguros. Y la que tú estás mencionando, la que debiese en definitiva regular y hacer que las reglas del juego y que las normas y que las leyes se apliquen en forma justa, protegiendo no solamente los capitales, sino que sobre todo a los minoritarios. Me suena tan conocido lo que está hablando Cristian en esta industria, lo que está pasando con la Superintendencia de Valores y Seguros, con lo que pasa con la Superintendencia de ISAPRE. Me llama la atención, ya es segunda vez que lo escucho, de que personas o nuevos superintendentes estén adecuando las leyes según sus propias interpretaciones, sabiendo, o tal vez, o debiendo saber, para no decir que no lo saben, el daño que pueden provocar y atentando directamente contra la industria. Bueno, nuestra lucha que hemos tenido en esta con la superintendencia es no solo por esta transacción, sino por lo que puede pasar para adelante, porque creemos que sería muy malo para la protección de los accionistas minoritarios que este sea el criterio hacia adelante. Nosotros hemos puesto un recurso ante la Corte de Apelaciones para que obligue a la superintendencia a aplicar la ley. ¿Recurso de protección? Mira, yo no soy abogado, así que no me... Pero explícame una cosa, ¿por qué crees tú que la superintendencia no está velando por los intereses de los accionistas minoritarios? ¿Qué razón podría tener la superintendencia para obviar que aquí a los accionistas o a la gente que nos está escuchando, que tiene su ahorro en la AFP, no va a ser protegido por la superintendencia? ¿Qué crees tú que está pasando? Para nosotros es absolutamente inexplicable. No lo podemos lograr entender
¿por qué este cambio de criterio tan brutal en 3 años? Y ¿qué es lo que se pretende? ¿Por qué no se pueden aplicar cuando estas normas son absolutamente complementarias? Cristian, en el caso nuestro, la Cecilia hizo un paralelo con la Superintendencia de Salud, yo te lo puedo decir claramente. En el caso nuestro, se quieren quedar con los ingresos, las cotizaciones de todos los chilenos, 3.000 millones de dólares. ¿Cuál sería la suspicacia o cuál es la interpretación que ustedes tienen de lo que podría estar detrás de este interés? ¿Hay un interés destatizante? ¿Cuál sería el motivo? A nosotros lo único que nos preocupa es que hubiese tal vez mucha influencia de parte de la compañía que está tratando de hacer esto. Que es Enel, la compañía italiana, bueno, y que a lo mejor... Vamos a tener que estar observando este tema, Gonzalo, porque como nuestro programa Directo Irano es un programa ciudadano, entre otras cosas, hay que ver si efectivamente esto sucede, cómo se comporta la Superintendencia de Valores y Seguros, porque podría estar menoscabando y produciendo un daño tremendo. Cuando uno habla de accionista minoritario, estamos hablando de las personas que tienen sus ahorros, no estamos hablando de grandes capitales. Y yo creo que ahí es donde tiene que estar puesto el foco. Oye, si es para la gente común, para que entienda cuál es la diferencia entre la fusión y el aumento de capital ¿por qué se pide entre partes relacionadas? Porque cuando es entre partes relacionadas hay que entender por qué es bueno para la sociedad, no solo si el precio es justo. Por ejemplo, si nosotros dos tenemos una sociedad, tenemos un campo y resulta que yo quiero además aportarle un auto, la verdad es que el auto no le aporta nada al campo, no le aporta valor, aun cuando el precio sea justo. Y en ese caso, cuando es operación entre partes relacionadas, tú lo puedes rechazar. El minoritario la puede rechazar, el director independiente puede ir en contra. Muy interesante, Cristian, te agradecemos mucho tu visita. Sin duda eres un candidato que te invitemos muchas veces más porque los ahorros los chilenos nos preocupa. Nuestra candidata la tengo yo a mi derecha. Le doy muchas gracias. Le doy muchas gracias a nuestros auditores por habernos escuchado y que nos escuchen mañana. Nos vemos el viernes en un nuevo programa. Porque mañana nuestros compañeros del fútbol y Jonathan nos despide con desesperación porque ya se viene la programación de Radio Agricultura.